un cofre de té cerrado, un testamento desaparecido, y susurros de traición bajo encaje y lavanda. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Siempre me sorprende esta comunidad tan reflexiva. Dejen un comentario y compartan. ¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Sus voces dan vida a estos misterios. Estoy deseando saber de ustedes. Comencemos. El sol de la mañana caía oblicuamente sobre los setos de Little Witham, teñiendo de dorado los tejados de paja y los céspedes salpicados de rocío de uno de los pueblos más idílicos y en apariencia anodinos de Inglaterra. Era el tipo de lugar donde se podía oír el zumbido de las abejas antes del ruido de un coche. La vida transcurría tranquilamente allí, no marcada por el escándalo ni el sensacionalismo, sino por la rutina, las exposiciones florales y alguna que otra rotura de tubería en una vicaría. Y sin embargo, como solía comentar la señorita Jane Marple, más para sí misma que para nadie, el mal no es algo reservado para ciudades oscuras ni callejones sombríos. Respira silenciosamente, incluso entre las clemátides y el croquet. La ocasión era un miércoles, lo que significaba que era el día de la merienda mensual de la viuda Langtry, una tradición tan antigua como sus crujientes sillas de mimbre. Letitia Langtry, mujer de porte imponente y considerable patrimonio, había sobrevivido a 3 maridos y a un derrame cerebral. Su cabello blanco siempre estaba recogido en un moño tan apretado que daba la impresión de un ligero lifting facial, y su lengua afilada, según algunos, podía arrancar pintura. A las 3 en punto, la puerta del jardín se abrió con un clic y entró la primera invitada, la señora Honoria Clegg, cuyo prodigioso sombrero la hacía parecer un hongo beligerante. Tras ella venía el reverendo Giles Ludlow, un hombre amable de ojos llorosos y esa clase de incomodidad moral que lo obligaba a disculparse constantemente por cosas que aún no había dicho. Después llegó la señorita Phyllis Hart, quien dirigía la biblioteca del pueblo con disciplina militar y una notable aversión a las novelas modernas. La señorita Marple llegó última, sin prisas, con un chal lavanda que ella misma había tejido y una lata de galletas de mantequilla. La viuda Langtry la recibió con cálida cortesía y aceptó las galletas con un gesto de aprobación, pero sin sonreír. «Querida señorita Marple», dijo Letitia mientras se dirigían a la terraza del jardín, «qué amable de su parte haberse venido. Estábamos comentando el peculiar incidente del joven señor Simmons y aquel terrible accidente al podar el seto. Me desagradan muchísimo las máquinas», murmuró la señorita Marple, acomodándose en un sillón floreado. «A menudo hacen más daño que bien. A diferencia de las personas, claro, que pueden parecer inofensivas, pero son bastante más peligrosas de lo que parecen». Hubo una pausa momentánea en la conversación, de esas que ocurren cuando alguien ha dicho algo ligeramente inquietante, pero innegablemente cierto. Luego pasaron las tazas, los platos repletos de sándwiches Battenberg y pepino, y la charla se reanudó. Era una escena de pueblo perfecta. Luz moteada, canto de pájaros, el susurro de las hojas. Pero incluso entre las rosas se palpaba cierta tensión subyacente. La conversación acababa de girar en torno a la cuestión de quién podría ser elegido como el próximo presidente de la próxima gala benéfica de otoño, cuando la criada, una cosa pálida y de aspecto tímido llamada Elsie, salió de la casa con aspecto agobiado. «Señora», dijo con la voz tensa, «algo anda mal con la caja de té». Letitia se giró bruscamente. «¿Qué quieres decir? ¿Con algo equivocado?» «Está abierto, señora, y no lo toqué, lo juro, y hay algo». Dudó un momento. Luego se hizo a un lado para revelar un pequeño objeto de madera en sus manos temblorosas. «Encontré esto dentro, justo encima de los paquetes. Creo que es sangre».
Se produjo una exclamación colectiva. El objeto en cuestión parecía ser un abrecartas finamente tallado, con mango de plata y una leve mancha cerca de la punta. Brillaba con malicia bajo el sol. «Debo decir», susurró el reverendo Ludlow, llevándose la mano instintivamente al cuello, «que eso es bastante irregular». Leticia Langtry por una vez parecía genuinamente perturbada. «Ese cofre no se ha abierto en más de 10 años, desde que falleció Alberto. Siempre está cerrado, siempre». Honoria Clegg se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿quién tiene una llave?» «Sí, solo yo», dijo Leticia con firmeza. «Lo guardo en el cajón de mi habitación. Lo uso para guardar las mejores mezclas. Blanco China, algo de Darjeeling añejo, muy antiguo. Valor sentimental. ¿Y el cofre en sí?», se preguntó la señorita Hart. «Una reliquia. Proviene de la familia de mi segundo marido, una tradición de Langtry, pero no se ha tocado en siglos. Ese abrecartas no me pertenece». Todos se habían reunido, observando el cofre que habían sacado y colocado sobre una mesa auxiliar. Era de nogal oscuro pulido, con delicadas incrustaciones y un pequeño cierre de latón. La cerradura estaba abierta. El interior olía ligeramente a bergamota y a viejo. La señorita Marple, que había permanecido sentada, se puso de pie. Oscar acercó lentamente a la caja de té, con sus ojos azul pálido escudriñando no el objeto en sí, sino las reacciones a su alrededor. «Siempre es curioso», dijo en voz baja, «cómo algo pequeño, algo doméstico, como un baúl de té, puede ocultar una verdad mucho más inquietante». Nadie respondió. Incluso los pájaros parecían haberse calmado. Letitia, ahora con aspecto nervioso y más pálida que de costumbre, hizo un gesto brusco. «Elsie, guárdalo. Llamaré al señor Collinsworth. Se ocupa de cosas raras. Del Museo de Market Ipsley». El reverendo Ludlow se aclaró la garganta. «¿Crees que quizás sea una broma? ¿Una broma mal hecha?» «No me hace ninguna gracia», espetó. «Leticia, y a menos que alguien aquí tenga un sentido del humor muy peculiar, dudo que fuéramos alguno de nosotros». Se hizo el silencio de nuevo. Y en ese instante, el silencio se prolongó lo suficiente como para que todos empezaran a sospechar en silencio de alguien más. La señorita Marple juntó las manos con cuidado. «Supongo», dijo con suavidad, «que debemos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué un cofre de té sin abrir, sellado durante una década, se abriría de repente? Y no solo se abriría, sino que se alteraría». Estas cosas no suelen ocurrir por casualidad. Phyllis Hart negó con la cabeza. Ni siquiera sabría cómo abrir el cofre sin la llave. Pero Leticia ya no escuchaba. Su rostro se había quedado inmóvil. Su mirada se fijó en algo invisible al otro lado de la valla del jardín. «En realidad», dijo con voz distante, «ayer ocurrió algo raro la otra noche. Encontré el cajón de mi habitación abierto. Creí que lo había dejado así». Su voz se fue apagando. La señorita Marple pareció pensativa. «Así que alguien tenía acceso a la llave, alguien que sabía de la existencia del cofre, y alguien que, si se me permite la especulación, quería enviar un mensaje». El abrecartas yacía olvidado en el centro de la mesa, como una acusación. El sol de la tarde había empezado a ocultarse tras los árboles, proyectando sombras más largas sobre el jardín. Ninguno de los invitados habló. Incluso Elsie se quedó paralizada. Entonces, justo cuando la señorita Marple se volvía a su sila, se oyó un sonido que rompió el silencio. Un grito fuerte y resonante procedente del interior de la casa. La taza de té de la señorita Langtry se hizo añicos en la terraza. La historia del cofre del té ya no era meramente curiosa. Fue mortal. El grito resonó en los oídos de todos los presentes como la nota final de una sinfonía discordante, estremecedora
e inconfundible. Por un instante, los invitados se quedaron paralizados, atrapados en la quietud suspendida de algo irrevocable. De repente, el jardín comenzó a moverse. Leticia Langtry, normalmente demasiado digna para apresurarse, se abalanzó hacia las puertas, francesas con una agilidad sorprendente para una mujer de 70 y tantos años. El reverendo Ludlow corrió tras ella, casi tropezando con el dobladillo de su sotana. La señorita Hart dejó su taza de té con precisión mecánica, como si aún imperara la expresión de sus modales escandalizados. La señora Clegg rondaba insegura, ajustándose el sombrero como si de alguna manera pudiera protegerla de la calamidad que acababa de estallar en la casa. La señorita Marple, como era su costumbre, no se apresuró. Se levantó con calma, ajustándose el chal, y avanzó con gracia y firmeza hacia la casa, dejando que los demás avanzaran como ovejas asustadas. Sabía por experiencia que la verdad a menudo acechaba a quienes no se apresuraban a pasar de largo. Dentro, el salón era un auténtico caos. Las cortinas ondeaban en las ventanas abiertas. El papel pintado floral parecía vibrar con el calor, y en el rincón más alejado, cerca de la estantería, la joven Elsie estaba pálida y temblando. «Es Doris», jadeó, apenas capaz de articular. «A las palabras. La criada de arriba, la encontré. Está tirada en el rellano, creo que está. Dios mío, está muerta». Leticia se detuvo en seco, agarrándose el pecho con una mano. «¿Muerta? Doris, ¿de qué estás hablando, niña?» Elsie asintió vigorosamente, con las lágrimas ya surcando sus mejillas. «No se movía, señora. Solo subí a buscar los manteles, como dijo, y casi tropecé con ella. Había sangre, señora. En la nuca». La señorita Marple ya había entrado, silenciosamente en la sala, sin que la mayoría la viera. Permaneció al margen de la reunión con expresión serena, pero alerta. «Quizás alguien debería ir a buscar al doctor Crowley», dijo la señorita Hart en voz baja. «Y, bueno, supongo que a la policía». Sí, claro», dijo Leticia de repente con nuevo brío. «Ludlow, sé amable y llama. El número está junto a la mesa del recibidor». El vicario asintió, contento de tener una tarea, y desapareció hacia el estudio. Honoria Clegg se acercó a Elsie con cautela. «¿Estás segura de que está muerta? La gente se desmaya». «Había sangre», susurró Elsie de nuevo casi para sí misma. Tenía frío. La señorita Marple salió de la habitación y subió en silencio la escalera alfombrada. Se movía como un gato, sin pasos apresurados, sin desperdiciar energía. Llegó al primer rellano y se detuvo. Allí, tumbada justo al lado de la mesa de la esquina con su urna ornamental, estaba Doris. La señorita Marple se inclinó con cuidado. Sus huesos se quejaron apenas un poco. Doris yacía de lado, con una mano doblada bajo la barbilla y la otra extendida flácidamente. Un profundo y cruel corte le marcaba la nuca, manchando el cabello rubio con sangre seca. No había señales de forcejeo, ni muebles volcados ni objetos dispersos. Una simple caída podría haber causado semejante lesión, pero no exactamente así. Su mirada se dirigió a la alfombra bajo Doris. No había salpicaduras de sangre más, allá de la herida, ni señales de pánico. Todo lo demás estaba impecable. Solo Doris estaba fuera de lugar. Tomó nota de la hora que marcaba el tic-tac del reloj de pie en el rellano, las 4:30. Abajo, el murmullo de voces continuaba, algunas agudas, otras apagadas. El doctor Crowley llegó poco después, jadeando, ligeramente y oliendo a tabaco. Un hombre alto, con un bigote impresionante y la costumbre de sobrediagnosticar el estrés, subió las escaleras sin protestar, deteniéndose en seco al ver a la señorita Marple ya agachada junto al cuerpo.
Señorita Marple, dijo con educada incredulidad, usted es muy madrugadora. Se levantó y se hizo a un lado. Ya estaba aquí para tomar el té, dijo como si eso lo explicara todo. Elsie la encontró. Pensé que sería mejor no acosar a la pobre chica. Crowley asintió y se dispuso a examinar el cuerpo. La señorita Marple, con las manos cuidadosamente entrelazadas, observaba sin hacer comentarios. Tras varios minutos, dejó escapar un silencioso suspiro. Lleva muerta menos de media hora. Instantáneamente, diría yo. Lo que sea que le haya causado esto, la golpeó fuerte y limpiamente. Posiblemente un atizador de chimenea. Aunque no veo ninguno por aquí. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Qué curioso», murmuró. «Hay uno en el salón. Letitia trajo una plancha nueva el mes pasado». Crowley la miró fijamente, sorprendido, como solía ocurrir con otros, por lo mucho que ella notaba en silencio. Para cuando llegó la policía de Market Ypsley, liderada por el serio y poco imaginativo inspector Graves, la casa había vuelto a un silencio tenso. Se había pedido a los invitados que se quedaran, y el té se había enfriado en los platillos de porcelana que ahora parecían absurdamente fuera de lugar. El inspector Graves, alto y con el cinturón bien apretado, permanecía de pie como un monolito en el pasillo. «Que nadie salga», dijo secamente, escribiendo en un bloc de notas. «Todos en la casa serán interrogados. Señorita Langtry, ¿dice que encontraron a la niña poco después de las 4? «Sí», confirmó Leticia, con la compostura un poco quebrada. «Antes estaba perfectamente bien, sin quejas ni enfermedades. Subió a tender la ropa de cama y luego esto». Graves asintió, recorriendo la habitación con la mirada. «¿Hay el cofre? Me han dicho que hubo un incidente con un abrecartas». La señorita Hart intervino. «Lo encontraron dentro del cofre del té. Hacía años que no lo tocábamos. De repente estaba abierto y contenía un arma». Graves hizo un ruido gutural. «¿Y cuánta gente sabía de la llave?» Leticia entrecerró los ojos. «Solo yo». La señorita Marple dio un sorbo a una taza de té ya fría. «La gente siempre cree que es la única que conoce un secreto», dijo con su voz suave, casi de disculpa. «Pero las llaves se pueden pedir prestadas, copiar o encontrar en cajones entreabiertos». Graves frunció el ceño. «¿Y usted quién es, señora?» «Es la señorita Marple», dijo Leticia con una mezcla de desdén e inquietud. «Vive en St. Mary Mead y sabe lo que pasa en la vida de todos, les guste o no». «Solo escucho», dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. «Y se oye mucho cuando la gente asume que uno es demasiado mayor para entender lo que se dice». Graves, claramente no muy partidario de las filosofías de salón, gruñó y centró su atención en el personal. Elsie, todavía pálida y llorosa, fue llevada a la sala para ser interrogada. «¿Encontraste el cuerpo?», preguntó Graves sin rodeos. «Sí, señor», dijo. «Tal como le dije a la señora Langtry, fui a buscar los manteles y allí estaba. ¿Viste a alguien más en el rellano?» «No, señor. Pero sí oí voces antes, abajo. Todavía había gente en el jardín». Graves se inclinó hacia adelante. «¿Y Doris parecía molesta antes? ¿Dijo algo raro?» Elsie se mordió el labio. «Bueno, estaba un poco callada. Dijo que creyó ver a alguien entrar en la biblioteca anoche, aunque debería estar cerrada. No dijo quién, solo que se asustó». Los ojos de la señorita Marple brillaron con repentino interés. «Y la biblioteca contiene los documentos de la casa, ¿verdad, Leticia? Cartas, libros de contabilidad, incluso esos viejos testamentos Langtry que mencionaste el mes pasado». Leticia se estremeció. «Sí, pero ahí no hay nada importante». El inspector Graves cerró su libreta.
Hasta que sepamos qué pasó, nadie debe irse. Hablaremos con cada uno de ustedes individualmente. Y, señorita Langtry, necesito una lista completa de quién se ha alojado o ha visitado la casa la semana pasada. La expresión de Leticia se ensombreció. Eso incluye a mi sobrina, supongo, Frances. Ha estado de visita. Regresó de Londres el lunes. La voz de la señorita Marple era suave. Ah, sí, la que tiene un gusto exquisito para las bufandas, muy moderna. Me fijé en que también llevaba un broche bastante peculiar. No es precisamente su estilo habitual. Leticia pareció sorprendida. No es suyo. Era una pieza de familia. Creo que lo tomó prestado de mi joyero. La señorita Marple asintió. Qué curioso. La gente rara vez pide prestadas reliquias familiares sin pedirlas, a menos que crean que ya tienen derecho a ellas. El comentario quedó como la niebla en el alféizar de la ventana. Afuera, el pueblo de Little Wytham comenzaba a agitarse con las noticias. La noticia se extendió más rápido que el comunicado oficial. En la Gallina Plateada, la tetería local, la especulación floreció como dientes de león. Al anochecer, la mayoría de los clientes habituales creían que Elsie o Frances Langtry lo habían hecho, una por celos, la otra por derecho propio, pero la señorita Marple, tomando una manzanilla en su habitación de invitados en la posada, no pensaba en ninguna de las dos. Pensaba en Doris, una chica tranquila y sin enemigos, y en un cofre de té que había permanecido sellado durante 10 años, hasta que alguien tuvo una muy buena razón para abrirlo. La mañana siguiente amaneció suave y gris sobre Little Wytham, con una niebla silenciosa, posándose sobre los setos como si el pueblo mismo se resistiera a despertar. En las ordenadas casas adosadas a lo largo de Chapel Lane, las persianas se levantaban con cautela y las cortinas ondeaban mientras las miradas se dirigían hacia la finca Langtry, en la ladera de la colina. La noticia de la muerte de Doris se había extendido por los senderos y jardines con la eficacia de una campaña militar, con la ayuda de una red de empleadas de correos, tenderos y entrometidos de la parroquia. El pueblo ya no era solo curioso, estaba electrizado. En la Gallina Plateada, la campana de bronce sobre la puerta sonaba con una frecuencia inusual. La señora Emery, quien regentaba el salón de té con una eficiencia evangélica, mantenía la tetera de Earl Grey caliente y los oídos atentos. «¿Doris murió?», susurró la señorita Evelyn March a su compañera de bridge, la señora Grafton. «Y en la casa de Leticia Langtry nada menos. Recuerda mis palabras, algo podrido. Lo que está pasando en esa casa», la señora Grafton asintió solemnemente. «Esa familia ha guardado secretos durante años. Desde que el viejo Harold Langtry desapareció en el 23 y fue encontrado 3 semanas después con solo un reloj de bolsillo y un calcetín. De vuelta en la finca Langtry, el inspector Graves había requisado el salón, convirtiéndolo en un centro de investigación temporal. Ya había tomado declaración al personal y a los invitados que habían pasado la noche allí, y aunque había descartado suicidio o accidente, la identidad del asesino seguía siendo tan esquiva como siempre. Leticia Langtry no había bajado a desayunar. Su sobrina Frances, sin embargo, estaba sentada al final de la mesa del comedor con una bata azul pálido, bebiendo té y fumando un cigarrillo con el aire de una mujer demasiado serena para alguien tan recientemente envuelta en la tragedia. Frances Langtry rondaba los 30, con una belleza impactante pero angulosa y un aire de distanciamiento a la moda, cultivado quizá en salones londinenses y bares llenos de humo del Soho. Llevaba el pelo corto a la última moda y su pañuelo de seda lucía el logo de un diseñador parisino que la noche anterior había hecho que la señorita Hart frunciera los labios en un gesto de desaprobación silenciosa.
La señorita Marple se sentó frente a ella removiendo el té sin sorber. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo con dulzura. Frances exhaló una nube de humo. «Es horrible, sí. Pobre Doris. Nunca la conocí bien. Siempre fue bastante tímida. Pero ¿quién querría matar a una criada? Es impensable. Es impensable», repitió la señorita Marple con tono suave. «Pero claro, el asesinato rara vez sigue la lógica que esperamos. Rara vez encaja perfectamente en las categorías morales». Frances sonrió levemente, sin mirar a la señorita Marple a los ojos. «¿Insinúa que Doris no era la víctima prevista?» «Oh, rara vez sugerir. Cualquier cosa», dijo la señorita Marple, «sobre todo cuando hay gente escuchando. Pero me parece extraño que muera el mismo día que abren el cofre del té». Frances arqueó una ceja. «¿Crees que ambos están relacionados?» «Todavía no lo sé. Pero en mi experiencia, las coincidencias a menudo son solo planes cuidadosos malinterpretados». Antes de que Frances pudiera responder, entró el inspector Graves, con el cuaderno en la mano y la mirada fija en la señorita Marple. «Me gustaría volver a hablar con usted en breve», dijo con brusquedad. «Pero primero, señorita Langtry». Frances se levantó lánguidamente y lo siguió hasta el salón, dejando un rastro de humo de cigarrillo como un velo. Al quedarse sola, los dedos de Pinnetus, la señorita Marple, tamborileaban suavemente sobre la taza de té. No le gustaban las costumbres modernas, cigarrillos antes del desayuno, voces fuertes en los salones, pero había aprendido a ver más allá de la apariencia. Frances Langtry estaba tranquila, quizá demasiado tranquila, y su sonrisa nunca llegó a asomar a sus ojos. Poco después la señorita Marple salió. El aire aún estaba cargado de humedad, y los senderos de grava crujían suavemente bajo sus cómodos zapatos. Deambuló, despacio y aparentemente sin rumbo, hasta llegar al jardín trasero, donde el jardinero, el señor Biddle, estaba podando el seto. «Buenos días, señor Biddle», dijo, sobresaltándolo ligeramente. «Oh, buenos días, señorita Marple». Dejó las tijeras. «¡Qué cosa más terrible!». «Sí», dijo juntándose las manos. «Me pregunto si Doris alguna vez recorrió este sendero. ¿Qué paz hay aquí?». «Sí, de hecho», dijo. «A veces tomaba el té aquí. Se sentaba junto al sauce. Decía que le gustaba la tranquilidad». La señorita Marple asintió. «¿Habló alguna vez con usted de algo inusual?». Biddle se rascó la cabeza. «No mucho, pero ahora que lo dices, la semana pasada parecía molesta. No dejaba de mirar hacia la casa como si alguien la estuviera observando». «¿Dijo por qué?». «No, solo dijo que encontró algo que no entendía. Preguntó si los baúles viejos podían tener doble fondo. Me pareció una pregunta rara». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Sí, muy extraño». Mientras regresaba a la casa, se cruzó con el inspector Graves y le hizo un gesto cortés con la cabeza. «Me pregunto», dijo, «si has considerado el contenido del cofre de té más allá del abrecartas, quiero decir». Graves esbozó una sonrisa forzada. «Ya está clasificado y embolsado para buscar pruebas, mezclas de té, algunos envoltorios y algunos sobres viejos, unos sin sellar. Lo estamos examinando». «Ah», dijo la señorita Marple. «¿Y alguno de ellos tenía escritura a mano?». Graves dudó. Uno. Parecía una carta, pero estaba inacabado, fechado en 1941. Eso fue hace casi 14 años. ¿A quién iba dirigido? Graves frunció el ceño. Empezaba con «mi querido H» y luego se detuvo. La tinta se había desvanecido. Probablemente nunca se envió. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente sobre su chal. Después del almuerzo,
la señorita Marple dio un paseo hasta la vicaría, donde el reverendo Ludlow y su esposa Edna estaban enfrascados en una conversación mientras tomaban su sopa ahora fría. «Oh, señorita Marple», saludó Edna haciéndola pasar. «Pase, por favor. Han sido 24 horas horribles, ¿verdad?» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Y la pobre Doris? ¿Alguno de ustedes la conocía bien?» El reverendo Ludlow negó con la cabeza. «Solo de pasada. Era una mujer tranquila, educada. Asistía a la iglesia de vez en cuando. No era de las que provocan violencia». «La violencia no siempre surge de la provocación», respondió la señorita Marple. «A veces surge del miedo», Edna asintió. «¿Crees que se trataba de ese viejo abrecartas?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que alguien creyó que Doris había descubierto algo que no debía ver». Esa tarde una nueva figura llegó al pueblo, el inspector jefe Redford de la policía del condado, convocado después de que el caso se complicara más de lo previsto. Alto, cortés y poco inclinado a aceptar consejos. De solteronas mayores, Redford estrechó la mano de Graves y tomó el mando de inmediato. La señorita Marple, por supuesto, lo había previsto. También previó que Redford consideraría su presencia, en el mejor de los casos, ornamental. Ya había visto a hombres como él, hombres que confundían la deferencia con debilidad y la cortesía con senilidad. Ella simplemente sonrió, le ofreció té y guardó sus observaciones para sí misma. Esa noche, sentada de nuevo en su habitación, encima de la gallina plateada, la señorita Marple reflexionó sobre todo lo que había oído: la carta sin abrir, la mención de un baúl con doble fondo, el miedo silencioso de Doris y la reaparición de un broche familiar en la solapa de Frances. Todo empezaba a tomar forma, no como una conclusión, todavía no, sino como un tapiz. Los hilos estaban ahí, delicados pero visibles. Solo quedaba tirar con cuidado y ver a dónde conducían. Afuera, la niebla volvió a entrar. Y en la casa Langtry, alguien no dormía. Estaban esperando, mirando. Y me pregunté si la inteligente anciana de St. Mary Mead había visto demasiado. La mañana siguiente trajo un inusual rayo de sol a Little Watham. La niebla se había disipado, los setos estaban relucientes de rocío, y los pájaros volvieron a su coro habitual. Pero bajo esta ilusión de normalidad, el pueblo bullía de tensión, con la sospecha acumulándose bajo la superficie como un gato a punto de abalanzarse. En la finca Langtry, el inspector jefe Redford no perdió tiempo en reunir a la familia y a los invitados restantes para otra ronda de entrevistas. Se paseaba por la sala de estar como un productor de teatro, revisando a su elenco, con sus zapatos lustrados repiqueteando contra el suelo de roble pulido. «Empecemos con las personas más cercanas a la casa», anunció. «Frances Langtry. Por favor». Frances entró con un aire de indiferencia practicada. Llevaba un vestido azul marino ajustado, joyas mínimas y un sutil toque de perfume que desprendía una agresividad costosa. Llevaba los labios pintados de un rosa apagado, pero el color no suavizó la dureza de su expresión. «Llevas aquí desde el lunes, ¿verdad?», preguntó Redford, abriendo su expediente. «Sí. La tía Letitia me invitó a pasar una breve estancia. Hacía casi un año que no nos veíamos. Y tienes acceso a las habitaciones privadas de la casa. Dormitorios, estudio, biblioteca». Frances arqueó una ceja. «Nunca me han prohibido entrar en la biblioteca, no es para tanto. Y soy de la familia». Redford tomó nota. «¿Sabías que el cofre de té del salón contenía cartas antiguas y objetos personales?» «No mucho», dijo encogiéndose de hombros. «Pensé que era solo una pieza decorativa, aunque la tía Letitia mencionó una vez que guardaba cosas privadas». «¿Cómo qué?» «Té»,
respondió ella secamente. Es muy particular con sus mezclas. ¿Y el abrecartas lo reconociste? Frances dudó. Me sonaba así. Quizá fuera del tío Albert, pero no estoy segura. Redford se inclinó hacia adelante. Hemos confirmado que se trata de un abrecartas antiguo de la colección Langtry, uno que desapareció después de 1942. Entonces tendrás que preguntárselo a la tía Letitia, respondió Frances, encendiendo otro cigarrillo. Yo no. Vivía en 1942. También llevas un broche que faltaba en el joyero de tu tía, dijo con calma. Parpadeó. No faltaba. Lo tomé prestado con su permiso, no se opuso. ¿Estás seguro de que ella dio permiso? Estoy segura, dijo Frances con calma. Pero no dudes en preguntarle. Redford asintió, pero entrecerró los ojos. Desde un rincón, sentada, junto a un ficus y aparentemente absorta en su tejido, la señorita Marple se aclaró suavemente la garganta. «Si me permites intervenir», dijo con una sonrisa muy amable. Frances sí llevaba el broche ayer en el té. Sin embargo, creo que nadie lo había visto antes de ese día. Quizás lo tomó prestado recientemente. Frances se volvió hacia ella con una mirada dura. «Señorita Marple, ¿me acusa de robo?» «En absoluto», dijo la señorita Marple con dulzura. «Simplemente observando el momento. Se puede saber mucho por el momento en que ocurren las cosas, cuándo se usa algo, cuándo se encuentra, cuándo desaparece. El orden de los acontecimientos suele ser más revelador que los propios acontecimientos». El inspector jefe Redford dejó las palabras en el aire y luego despidió a Frances con un asentimiento. A continuación, escuchemos a Elsie Carter. La criada entró nerviosa, retorciéndose las manos. Tenía el rostro pálido y la mirada se movía entre Redford y la señorita Marple, como si dudara de quién representaba la mayor amenaza. «¿Encontraste el cuerpo?», comenzó Redford. «Sí, señor». «Ya ha declarado, pero quisiera volver a preguntarle. ¿Le mencionó Doris algo inusual? ¿Algo fuera de lugar?» Él sí dudó. «Solo lo que dije antes, sobre ver a alguien en la biblioteca a altas horas de la noche. Dijo que le dio un ataque de nervios». «¿Dijo quién?» «No, señor. Solo que vio una luz debajo de la puerta y pensó que estaba cerrada». «¿Doris alguna vez revisó el cofre del té?» «Que yo sepa, no. Ese cofre no fue nada que tocáramos. La señorita Langtry lo mantenía cerrado. ¿Alguna vez has visto la llave?» «Una vez la vi sacarlo del cajón de arriba de su habitación, cuando quería la mezcla navideña». «Eso fue el invierno pasado». Redford se recostó. «¿Y dónde estabas ayer por la tarde, entre las 3 y las 4:30? «Estaba ayudando en la cocina, señor, con los sándwiches y las mermeladas. ¿Puede alguien confirmarlo?» «Señora Grice, la cocinera, señor». La señorita Marple observaba en silencio. El tono de Elsie era sincero, pero había algo en su postura, una tensión, una energía nerviosa reprimida, que no pasó inadvertido. Cuando Elsie se despidió, Redford llamó a la señora Langtry en persona. Leticia entró con el paso mesurado de alguien acostumbrado al escrutinio. Llevaba una blusa de cuello alto, alfileres de luto y una expresión de paciencia sin gracia. «Entiendo que mantenías el cofre del té cerrado con llave», preguntó Redford sin preámbulos. «Sí, era una pieza familiar. Parte del contenido era sentimental. ¿Y solo tú tenías la llave?» «Sí, lo guardé en el cajón de arriba». «¿Y cuándo lo abriste por última vez antes de ayer?» «No en años, quizás en 1948 o 1949. Pero su sobrina afirma haber tomado prestado el broche de su joyero. Eso sugeriría que alguien tuvo acceso». Leticia apretó los labios. «Supuse que me había pedido permiso. Si no, hablaré con ella yo misma».
Redford cerró su cuaderno lentamente. Señora Langtry, ¿conoció usted a un hombre llamado Harold? La tez de Leticia cambió levemente. Mi primer marido se llamaba Harold Langtry. Murió en la guerra. ¿Aún tienes sus cartas? No. Quemé la mayoría hace años. ¿Por qué lo preguntas? Había una carta en la caja de té, fechada en 1941. Empezaba con mi queridísima H. Leticia parpadeó. No recuerdo ninguna carta así. Si estaba ahí, desde luego no la puse yo. Redford garabateó una nota. ¿Sabes por qué pudieron haber atacado a Doris? No. Era tranquila y confiable. No me imagino a nadie que le deseara daño. Cuando Leticia se fue, la señorita Marple cogió su bolso y sacó un trozo de papel cuidadosamente doblado. Me pregunto, inspector, dijo en voz baja, si podría ofrecerle algo. Redford dudó. Continúa. Doris había sacado recientemente un libro de la biblioteca parroquial, Secretos victorianos y compartimentos ocultos, una elección bastante extraña para una joven sirvienta, pero reveladora. Redford frunció el ceño. ¿Por qué? Creo que Doris quizá estaba buscando algo, quizá un compartimento oculto. El señor Biddle, el jardinero, dijo que preguntó por los dobles fondos de los baúles, y ahora está muerta. Redford se quedó mirando. ¿Crees que encontró algo? Creo que encontró algo que alguien más quería ocultar, y creo que el abrecartas era una advertencia dirigida a otra persona, no a Doris. ¿Estás diciendo que el asesinato no fue premeditado? Digo, respondió la señorita Marple con suavidad, que los asesinatos rara vez ocurren de golpe. Empiezan con miedo, con desesperación, con secretos enterrados durante décadas. Redford permaneció en silencio por un momento, con la mandíbula apretada. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre Little Witham, Redford reflexionaba en el salón. Los sospechosos eran muchos. Los motivos eran vagos pero presentes. Frances tenía motivos para temer que salieran a la luz secretos, quizá una herencia, quizá un escándalo. Leticia tenía sus propios secretos, enterrados hacía tiempo. Elsie estaba asustada, y el miedo a menudo volvía a la gente ingenua. Alguien se había esforzado mucho para abrir ese cofre, pero la pregunta seguía en pie. ¿Qué había descubierto Doris? Y lo más importante, ¿se lo había contado a alguien? En su habitación de la posada, la señorita Marple observó un pequeño trozo de papel que había guardado en su bolsa de tejer. Un sobre parcial, encontrado entre los paquetes de té, con el borde quemado. Una palabra quedó clara: perdonar. Lo leyó una vez, 2 veces, y luego apagó la luz. El pueblo durmió, pero los secretos nunca lo hicieron. Para la mañana del viernes, el ambiente en Little Witham había pasado de la conmoción a la incomodidad, una inquietud silenciosa y progresiva que se instalaba en los setos y se cernía sobre los rincones de las conversaciones educadas. El pueblo había albergado su cuota de riñas y secretos, pero nunca la muerte había llegado de forma tan deliberada, tan íntima, en compañía del té y Battenberg. En la finca Langtry, las cortinas permanecían medio corridas a pesar del sol, y dentro, la atmósfera era tan frágil como la fina porcelana que había permanecido intacta desde el día del asesinato. La señorita Marple llegó poco después de las 10, invitada, algo a regañadientes, por el inspector jefe Redford. Llevaba un abrigo pulcro, un sombrero cloche ligeramente ladeado y un pequeño bolso de ganchillo que contenía, entre otras cosas, una libreta, 2 caramelos de menta y una violeta prensada de su jardín de St. Mary Mead. Redford la encontró en el vestíbulo de entrada,
donde un agente permanecía rígido con un portapapeles. «Ha sido usted minucioso, inspector», comentó la señorita Marple alegremente, asintiendo con la cabeza ante la creciente pila de declaraciones. «No vamos a dejar piedras sin remover», respondió Redford, con un tono educado e impaciente a la vez. «Aunque confieso que todo el asunto del cofre de té ha suscitado más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué se colocó el abrecartas allí?», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Y quién lo hizo?». «Exactamente. Seguimos esperando el informe forense. Aún no hay huellas, pero se pueden borrar, claro». Ella asintió con la mirada perdida en la gran escalera. «Y sin embargo, creo que arriba podría esconderse algo mucho más revelador que huellas dactilares». Redford frunció el ceño. «¿Te refieres a la habitación donde encontraron a Doris?». «No, eso no. Los dormitorios, sobre todo los de invitados, suelen esconder verdades que nadie se atrevería a decir en un salón». Redford dudó un momento y asintió brevemente. «Muy bien, echemos un vistazo». La condujo escaleras arriba, pasando el rellano, donde se había caído la criada, y entró en la habitación que Frances Langtry había ocupado desde su llegada. Era elegante pero impersonal, justo el tipo de encanto que un pariente de visita con sensibilidades metropolitanas podría aportar. Una bata de seda colgaba pulcramente sobre el respaldo de la silla, una pitillera en la mesita de noche y un baúl de viaje bajo la ventana. La señorita Marple se movía lentamente, con la mirada fija no en lo que había, sino en lo que no. Ni fotos enmarcadas, ni cartas, ni siquiera un libro junto a la cama. «No le gusta dejar rastros», murmuró. Redford arqueó una ceja. «¿Te parece sospechoso?». «Creo que es deliberado». Se agachó un poco para examinar el baúl, pasando los dedos por el borde del latón. «Este no es el que trajo, es más antiguo. Fíjate en el desgaste del pestillo. Y el monograma F.H. no. Son las iniciales de Frances Langtry», murmuró Redford. «No, pero Frances Hartnell, el apellido de soltera de su madre, creo. Era una Hartnell antes de casarse con un Langtry, ¿verdad?». Redford se inclinó. «¿Entonces el baúl es heredado? Es posible, o prestado. La pregunta es, ¿qué contenía?». La señorita Marple examinó el borde inferior con las yemas de los dedos enguantados. Tras una pausa, golpeó suavemente la esquina izquierda. «Hueco», dijo ella. Redford se agachó junto a ella, golpeando el suelo con los nudillos. Se oyó un leve eco. Sacó una navaja del bolsillo, deslizó la hoja bajo el panel y la abrió con cuidado. Una fina solapa de madera se abrió, revelando un compartimento poco profundo en la base del baúl. La señorita Marple, sin dudarlo, metió la mano y sacó un pequeño bulto envuelto en tela encerada. Redford lo desdobló lentamente. Dentro había 3 objetos: una fotografía frágil, una pitillera deslustrada con un escudo y una hoja de papel cebolla doblada. La foto era en blanco y negro, descolorida y con las esquinas dobladas, pero lo suficientemente clara como para mostrar a 2 personas. Una mujer joven con uniforme de guerra, sonriendo junto a un hombre vestido de civil, que se parecía notablemente al retrato de Harold Langtry en el pasillo de la planta baja. La señorita Marple tomó la página con cuidado y la leyó en silencio. Al levantar la vista, su expresión era indescifrable. «Es una confesión», dijo finalmente. «O casi. No está firmada, inacabada, pero el tono es inconfundible. Alguien intentaba corregir un error. O al menos explicarlo». Redford lo leyó él mismo, apretando los labios al leer las palabras. «Nunca quise que pasara así. Solo quería la verdad, solo quería confrontarlo. Pero para cuando regresé, ya estaba hecho. Tomé el maletín y la carta y los escondí en el cofre,
pensando que nadie jamás. Se detuvo. Se corta aquí. La señorita Marple volvió a examinar los objetos. Sospecho que Doris encontró esto, o algo que la condujo hasta allí. Quizás no la nota en sí, sino la foto o la pitillera, y quienquiera que los haya metido en el baúl se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Redford frunció el ceño. Así que Doris no era el objetivo, era una testigo. Sí, y quien la mató intentaba protegerse de lo que ella pudiera haber revelado. Hizo una pausa, lo que nos lleva de vuelta al motivo. Esta carta inconclusa. Alguien quería confesar, lo que podría significar culpa o quizás miedo a verse implicado. La señorita Marple volvió a tocar la fotografía. Su voz era apenas un susurro. La mujer, esa no es Letitia. ¿No? Coincidió Redford. Es otra persona completamente distinta. Se miraron a los ojos. Debajo de ellos, la puerta principal se abrió con un crujido. La voz de Letitia Langtry resonó débilmente en el pasillo, seguida del golpeteo de su bastón contra el suelo de mármol. La señorita Marple se volvió hacia Redford. Creo que es hora de que volvamos a hablar con la señora Langtry, pero no sobre el asesinato. Redford parecía desconcertado. ¿Y entonces sobre qué? Sobre el pasado, porque esta siempre ha sido una historia sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo. Doris fue solo la desafortunada que se topó con ella. Abajo, Leticia estaba sentada de nuevo en la sala de estar, con la postura erguida y la mirada perdida. Una bandeja de plata con té reposaba intacta ante ella. La señorita Marple entró primero, seguida por Redford. «Leticia», dijo la señorita Marple con suavidad, «¿reconoces esto?» Colocó la fotografía sobre la mesa. Leticia bajó la mirada y por un instante, breve como el aleteo de un gorrión, sus labios se separaron en una suave exhalación. Entonces, ¿dónde encontraste esto? En un baúl. Uno que no es de Frances. Estaba escondido bajo un doble fondo. Los dedos de Leticia temblaban al tomar su taza de té. No bebió. Pensé que se había ido, dijo, casi para sí misma. Pensé que había quemado todo lo demás. «¿La mujer de la fotografía?», preguntó Redford. Leticia levantó la vista. Se llamaba Clara Fielding, era la hermana de Harold, y mi mejor amiga. La señorita Marple esperó, ella. Ella vino a quedarse aquí durante la guerra, después de que su esposo muriera en Francia. Se sentía sola. Harold también. Creo que se enamoraron. Él nunca lo dijo, pero yo lo vi, y cuando ella se fue, bajo sospecha, claro, encontré esta foto en su cajón. ¿Por qué se marcharía tan desprevenida?, preguntó Redford. La voz de Leticia se volvió amarga. Porque se lo pedí. Era una distracción. Harold estaba casado con Dami, ni a sus recuerdos ni al dolor de su hermana. La señorita Marple intervino suavemente. ¿Estaba esperando un hijo, Leticia? Silencio. Entonces, sí, pero no la de Harold. Eso sí lo sé. Ella acudió a mí después desesperada. Le di toda la ayuda que pude, pero cuando Harold se enteró, se derrumbó. Redford se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿el abrecartas era suyo? No. Era de Clara, un recuerdo familiar. Me lo dejó cuando se fue al norte. Lo guardé bajo llave, en el cofre del té. La señorita Marple asintió. Y aun así, de alguna manera, acabó en manos de Doris. Debió estar husmeando, dijo Leticia, con la amargura de nuevo. No sé cómo si no lo habría encontrado. Redford se recostó en su asiento, sintiendo el peso de una nueva comprensión asentándose en la habitación. Afuera, el reloj dio el mediodía. El sonido resonó por la habitación como el tañido del destino. La señorita Marple se volvió hacia la ventana
y sus pensamientos se dirigieron hacia el interior. Doris se había topado con algo que no podía comprender. Un fragmento de historia envuelto en dolor, culpa y amor no expresado. Y alguien, aún aferrado a ese frágil pasado, la había silenciado para mantenerlo enterrado. ¿Pero quién? No Leticia, no directamente. ¿Y entonces quién? La respuesta, como sabía la señorita Marple, no estaba en lo que se había dicho, sino en lo que había sucedido. No. Dobló la foto, la guardó de nuevo en su bolso y se levantó. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «No hasta que descubramos quién más sabía de esa carta y por qué le tenían miedo». Para cuando se sirvió el té de la tarde en la finca Langtry, el salón se había convertido en un teatro de miradas, silencios y preguntas no formuladas. La atmósfera había cambiado. Se había vuelto tensa y trémula, como si todos presentieran que algo vital comenzaba a aflorar. Las conversaciones se convirtieron en susurros. El tintineo de las cucharillas contra la porcelana sonaba casi estridente. Leticia Langtry se había retirado de nuevo a sus aposentos tras su revelación sobre Clara Fielding. El inspector jefe Redford, aunque aparentemente sereno, pasó gran parte de la tarde moviéndose entre el jardín, la biblioteca y las habitaciones de invitados, siguiendo un rastro tan escurridizo como el humo. La señorita Marple, en cambio, estaba sentada tranquilamente en un rincón del salón, tejiendo. Sus agujas tintineaban suave y rítmicamente, como un metrónomo que marcaba el ritmo de sus pensamientos. No hacía preguntas en voz alta, pero su sola presencia, tan silenciosa y observadora, parecía desconcertar a quienes la rodeaban. Frances Langtry entró con un periódico doblado bajo el brazo. Se sirvió una taza de té de la tetera intacta y se sentó en el brazo de un sillón con elegancia y deliberación. «¿Se ha sentido realmente como en casa, señorita Marple?», dijo con una leve sonrisa. «Me doy cuenta de que trabajo mejor cuando la gente cree que estoy ociosa», respondió la señorita Marple con suavidad, sin levantar la vista de su tejido. Frances dio un sorbo. «¿Trabajo? Creí que la policía estaba investigando». «Sí, lo son. Pero la verdad», dijo la señorita Marple, deteniéndose para examinar un punto, «tiene la peculiar costumbre de ocultarse a simple vista. La policía a menudo la pasa por alto, demasiado centrada en las pruebas. Pero yo observo a la gente. La gente revela cosas, a veces incluso cuando cree que no las revela». Frances arqueó una ceja. «Parece que ya has sacado tus conclusiones». La señorita Marple sonrió amablemente. «Oh, no, querida. Sigo esperando. A veces la verdad necesita un poco de espacio para respirar». La puerta se abrió y entró Phyllis Hart, la bibliotecaria solterona, de precisión aguileña y modales enérgicos. Llevaba un libro delgado bajo el brazo y parecía inusualmente agitada. «Vine a devolver esto», dijo bruscamente, dejándolo sobre la mesa de té. Doris lo tomó prestado de la biblioteca. «Pensé que alguien debería devolverlo. Está atrasado». La señorita Marple se inclinó hacia adelante y sus ojos se posaron en el título «Secretos victorianos y compartimentos ocultos». «Doris estaba bastante interesada en este tema, ¿no?», dijo con naturalidad. Phyllis se sonrojó levemente. Preguntó por cajones falsos y trampillas. Le dije que esas cosas eran puras tonterías románticas, pero insistió. Dijo que tenía motivos para creer que había algo escondido en uno de los viejos baúles de arriba. «¿Dijo por qué lo creía?», preguntó la señorita Marple. «No me lo explicó, simplemente parecía decidida. Supuse que había estado cotilleando con el jardinero o la cocinera. Siempre hay alguna leyenda tonta circulando en casas como esta». Frances, aún sentada en el reposabrazos, esbozó una leve sonrisa. «¿Así que Doris buscaba un tesoro?». «Quizás no sea un tesoro»,
dijo la señorita Marple en voz baja, sino la verdad. Phyllis dudó. Mencionó un nombre, Clara. Preguntó si había alguna referencia a Clara Fielding en los antiguos directorios del pueblo. Dije que no. Eso fue antes de mi época, pero dijo que el nombre había aparecido en una carta que encontró, o en la mitad de una. Eso llamó la atención de Frances. ¿Una carta? Sí, dijo Phyllis. Parecía asustada. Me preguntó qué hacer con esas cosas. Le dije que lo devolviera donde lo encontró y lo olvidara. Frances se levantó. ¿No se te ocurrió mencionar esto antes? Phyllis se irritó. No me pareció importante, hasta ahora. La señorita Marple levantó la vista de su labor. Creo, señorita Hart, que intentaba proteger a alguien. Quizás sabía o intuía que lo que Doris había descubierto tenía implicaciones mucho más allá de una vieja fotografía o un baúl. Phyllis apretó los puños a los costados. Conocí a Clara, brevemente. Su voz se quebró. Era amable, de esas personas que recuerdas, aunque desaparezcan del registro público. La señorita Marple ladeó la cabeza. No eres solo la bibliotecaria, ¿verdad? Los labios de Phyllis se separaron en sorpresa. Sospeché algo, continuó la señorita Marple. Reaccionaste demasiado bruscamente al broche de Frances durante el té. La mayoría de la gente no lo habría notado, y mucho menos reconocido como un objeto familiar. Pero tú sí. Conocí a Clara cuando vivía en el pueblo, dijo Phyllis, con la voz tensa. Se quedó un tiempo en la cabaña Hartnell, la casa de mi madre, cuando la situación en Langtry Hall se complicó demasiado. No quería irse, pero Letitia no le dio opción. Incluso entonces corrían rumores. Yo era joven, pero no ciega. ¿Y cuándo se fue?, preguntó la señorita Marple. Desapareció. Le escribí una vez, años después, pero me devolvieron la carta. No tenía dirección de reenvío. Nunca la volví a ver. Frances se quedó paralizada con expresión indescifrable. Todo esto es historia antigua. La señorita Marple la miró larga y pensativa. ¿De verdad? La historia, verá, tiene una forma de resonar hacia adelante, sobre todo cuando nunca se resuelve. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró el inspector jefe Redford, sosteniendo un pequeño trozo de papel. Encontramos esto entre las pertenencias de Doris, dijo, escondido detrás del forro de su bolso. Se lo entregó a la señorita Marple. Ella lo desdobló con delicadeza. Era un fragmento de la carta rota. La misma letra, la misma tinta vieja. Pero esta sección no se había encontrado en el baúl. La habían guardado, oculta, quizá con la intención de enseñársela a alguien. Perdóname. Clara, nunca le dije la verdad a Harold. Nunca tuve el valor. Pensé que podría cargar con el peso de esto para siempre, pero la culpa... Veo su rostro en cada... La señorita Marple bajó la página. Era la carta de Clara. La escribió antes de irse. Redford se cruzó de brazos. ¿Y por qué ocultarlo? La señorita Marple se volvió hacia Frances. Porque alguien creyó que esta carta deshonraría a la familia, o que revelaría un escándalo demasiado enterrado para resistir la luz. Frances, me pregunto, ¿sabías que Clara era tu tía? Frances se estremeció. Mi madre nunca habló de ella. Pero lo descubrió, dijo la señorita Marple en voz baja. Quizás hace poco. Quizás cuando empezó a revisar las pertenencias antiguas de su madre, encontró algo. Quizás una fotografía como esta. Sacó la foto de su bolso y la dejó sobre la mesa. Frances lo miró fijamente. «Ese es el broche». «Sí», dijo la señorita Marple. «Y no le correspondía a Leticia. Era de Clara. Pasó a tu madre y luego a ti».
Frances se hundió lentamente en una silla, perdiendo la bravuconería. «Yo no maté a Doris». «No», dijo la señorita Marple. «Pero alguien pensó que podrías revelar el pasado. Alguien que había guardado secretos durante décadas. Doris estaba en el lugar equivocado, haciendo las preguntas equivocadas». Redford entrecerró los ojos. «¿Y quién lo hizo?» La señorita Marple miró hacia la puerta, donde Elsie estaba dudando en el umbral. «Pasa». «Cariño», dijo amablemente, «ya has estado escuchando bastante». Elsie dio un paso adelante, con el rostro pálido y los labios temblorosos. «No quise oírlo. Solo sabía que Doris había encontrado algo. Me enseñó la carta. Dijo que podría cambiarlo todo. Me preguntó si podía llevársela a alguien del pueblo, quizás al vicario, pero entonces nunca tuvo la oportunidad». Terminó la señorita Marple con suavidad. Elsie asintió. A la mañana siguiente, todo era diferente. No se lo dije a nadie. Tenía miedo. ¿Miedo de quién?, preguntó Redford bruscamente. Elsie bajó la mirada. Encontré a Frances en la habitación de Doris. La noche anterior, dijo que buscaba una bufanda que le había prestado, pero creo que buscaba la carta. Frances no lo negó. La voz de la señorita Marple, aún suave, rompió el silencio. Pero Frances no mató a Doris. Ese no era su estilo. Fue otra persona, alguien cuya culpa era más profunda, más antigua, alguien que creía que el abrecartas había sido desechado hacía mucho tiempo, alguien que creía que si el pasado salía a la luz, todo lo que habían protegido se derrumbaría. Se volvió hacia Redford. «Querrás hablar con Letitia, a solas. Y espero que te diga la verdad sobre Harold, Clara y lo que hizo la noche antes de la reunión del té». Redford salió de la habitación sin decir palabra. La señorita Marple cogió su chal. «Creo, queridos», dijo en voz baja, «que el fin está cerca. La verdad siempre es terca, como las hojas de té al final se asienta». La tarde caía lentamente sobre Little Witham, proyectando un tono violeta sobre los setos y las chimeneas, suavizando los bordes de las casas y alargando las sombras más de lo habitual. Pero dentro de la finca Langtry no reinaba esa suavidad. La casa parecía más tensa ahora, como una cuerda tensada a punto de romperse. El inspector jefe Redford había llevado a Letitia Langtry a la biblioteca para interrogarla. La puerta estaba cerrada, pero los murmullos en el interior sugerían que lo que se estaba desenterrando no era una simple confesión. La voz de Redford subía y bajaba con un tono mesurado. La de Leticia, aguda y quebradiza, se abría paso ocasionalmente con un temblor audible. En el salón, los invitados y el personal restantes se encontraban en una especie de limbo incómodo. Frances permanecía rígida en un rincón, con la mirada fija no en los presentes, sino en algún lugar al otro lado de la ventana, tal vez observando cómo se desmoronaba su mundo cuidadosamente ordenado. Phyllis Hart permanecía cerca de la chimenea con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada en señal de desafío, como si retara a cualquiera a cuestionar su historia con Clara. Y Elsie rondaba cerca de la puerta, con los ojos abiertos y vidriosos, como si ansiara huir pero ya no supiera a dónde ir. La señorita Marple permaneció sentada junto a la bandeja de té, con las manos ligeramente entrelazadas sobre el regazo. La bandeja había sido rellenada, aunque nadie la había tocado. Los bollos estaban intactos, la mermelada sin untar. El aire estaba cargado de lo que no se había dicho. Entonces se abrió la puerta de la biblioteca. Letitia salió primero, con una expresión de hielo. Tenía la espalda recta, los labios apretados, pero sus ojos parecían derrotados. Redford la siguió con el rostro indescifrable, pero su voz, al hablar, era firme. La señora Langtry
ha confirmado ciertos detalles del pasado, dijo a los presentes, pero sostiene que no tuvo ninguna implicación directa en la muerte de Doris. Un murmullo recorrió la habitación entre alivio e incredulidad. Admite haber ocultado el contenido del cofre de té tras la muerte de Harold, continuó Redford, y haber quemado la mayoría de las cartas de Clara Fielding, pero el abrecartas, según afirma, desapareció poco después de la guerra. Creyó que se había perdido. La señorita Marple levantó la vista con calma. «¿Y la carta?» Redford asintió. Ella admite haberlo leído. Clara se lo confió en un momento de desesperación. Leticia lo conservó sin saber qué hacer. Lo escondió en el cofre del té con los demás restos de aquella época, quizá por culpa o vergüenza. Leticia levantó levemente la barbilla al oír eso. No tenía ningún deseo de destruirlo, pero no podía afrontar lo que implicaba. Francis se puso de pie entonces, con voz tranquila pero firme. «Así que lo mantuviste bajo llave, enterrado. ¿Y cuándo lo encontró Doris?» Leticia dudó. «No supe qué había encontrado hasta que fue demasiado tarde. Creí que el cofre seguía intacto. Nunca imaginé...» Su voz vaciló. La señorita Marple la observó un buen rato. «Guardabas secretos, Leticia, pero no creo que seas capaz de matar, ni siquiera para preservar tu reputación». Leticia miró hacia otro lado y no dijo nada. Redford se aclaró la garganta, lo que nos deja en una encrucijada. Doris encontró la carta o parte de ella. La vieron hablando de ella con varias personas. El abrecartas aparece en el cofre del té. Y luego la encuentran muerta en el rellano. Se volvió hacia la señorita Marple. Dijo antes que creía que el asesinato no fue premeditado. Ella asintió. Sí, fue demasiado limpio, demasiado precipitado. No el tipo de asesinato calculado que uno podría planear con antelación. Fue pánico. Y el pánico, añadió en voz baja, a menudo nos lleva a conclusiones erróneas. Redford frunció el ceño. «Explícate». La señorita Marple se levantó y cruzó la habitación con pasos silenciosos. Se detuvo junto a Elsie. «Creo que viste más de lo que dejaste ver». Elsie palideció. «Le dije todo lo que sabía». «Pero no nos contaste lo que oíste», dijo la señorita Marple con suavidad. «No lo que dijo Doris, sino lo que alguien te dijo Sue». Elsie miró a todos a la cara. «No entiendo». La señorita Marple bajó la voz. La noche antes del asesinato, oyó a alguien subir las escaleras. Dijo que oyó voces, supuso que era Francis. Pero, ¿y si no lo era? Los ojos de Elsie se abrieron de par en par. ¿Te refieres a...? La señorita Marple se volvió hacia Redford. ¿Ha hablado con la señora Gryce, la cocinera? Redford parpadeó. ¿El cocinero? Lleva aquí más tiempo que nadie. Habría tenido acceso a toda la casa, incluyendo el cajón de las llaves. También fue la criada personal de Leticia, antes de que la trasladaran a la cocina. Frances dio un paso al frente. Pero la señora Gryce es inofensiva. Es prácticamente parte del mobiliario. Esa, dijo la señorita Marple con calma, es precisamente la clase de persona que la gente pasa por alto. Y eso la hace peligrosa, si es que tenía motivos para hacerlo. Redford giró sobre sus talones y se dirigió a la cocina. Pasaron los minutos. Entonces se oyeron pasos en el pasillo. La señora Gryce apareció con el delantal cuidadosamente doblado y los ojos ilegibles detrás de unas gafas gruesas. «Señora Gryce», dijo Redford, «debo preguntarle dónde estaba entre las 4 y las 5 de la tarde en que encontraron muerta a Doris». La cocinera frunció los labios. «En la cocina, preparando conservas. ¿Puede alguien confirmarlo?» «Nadie entra durante la preparación de la mermelada», dijo secamente. «Es un desastre». La señorita Marple avanzó. «Fuiste la doncella personal de Leticia, ¿verdad, Gryce?» Asintió.
antes de la guerra, y era cercano a su hermano Harold. Un destello cruzó el rostro de la mujer. Serví té, limpié zapatos, eso fue todo. Pero lo admirabas, continuó la señorita Marple. Y cuando Clara entró en escena, joven, hermosa, vibrante, viste cómo todo cambiaba. No solo estabas enojada por Leticia, estabas celosa, porque él nunca se dio cuenta. Tú. La boca de Grace se tensó. La voz de la señorita Marple se suavizó. Sabías de la carta. Quizás viste a Clara entregársela a Leticia. Quizás incluso la leíste. Pero cuando desapareció pensaste que se había ido para siempre, hasta que Doris la encontró. Grace no dijo nada. Redford dio un paso al frente. «Es cierto, mataste a Doris». Silencio. Entonces, con voz baja y quebradiza, Grace dijo: «No estaba destinada a morir. Solo quería la carta. La seguí escaleras arriba. Me vio en el pasillo presa del pánico. Intenté quitársela, y se resbaló, se golpeó la cabeza». Frances se quedó sin aliento. Redford avanzó lentamente. «¿Y el abrecartas?» «Lo puse en el cofre, más tarde. Pensé que si alguien más lo encontraba, pensaría eso era el arma. Una distracción». La señorita Marple suspiró suavemente. Y así, tras años de silencio, una sola chica que hizo la pregunta correcta lo desenmascaró todo. Grace inclinó la cabeza. «Fui leal, siempre leal, pero nadie me vio jamás. Ni Harold, ni Leticia, ni nadie». Redford se acercó a ella sin juzgarla, solo siguiendo el protocolo. «Tendrás que venir con nosotros». Ella asintió. El silencio que siguió a su partida fue inmenso. Leticia permaneció inmóvil. Frances se dio la vuelta. Y la señorita Marple volvió a su labor de punto. No era justicia lo que flotaba en el aire aquella noche, sino algo más tranquilo. La paz inquietante que sigue a la verdad, cuando finalmente, a regañadientes, se la deja salir de su escondite. A la mañana siguiente, Little Wytham se despertaba bajo un cielo gris pizarra, con sus campos resbaladizos por la llovizna nocturna y sus setos goteando suavemente sobre el camino. Una calma provisional se había instalado en el pueblo, más un respiro de cansancio que un retorno a la paz. La noticia de que la señora Grace había confesado, aunque a regañadientes, la muerte de Doris había recorrido la comunidad con silenciosa urgencia. Se intercambiaban susurros en la oficina de correos. Se intercambiaban miradas cautelosas en el mostrador de la frutería. Y la gallina plateada ya había recibido la visita de 3 curiosos antes de las 8. En la finca Langtry, las ventanas permanecían cerradas y las cortinas corridas, a pesar de la hora. La casa ya no vibraba con su habitual calma. La presencia de policías, entrando y saliendo con breves asentimientos y silencio oficial, había alterado su ritmo. Las habitaciones se sentían más frías, las voces más contenidas, e incluso los relojes parecían tic-tac más lento. Sin embargo, la señorita Marple aún no estaba satisfecha. Aunque la señora Grace había confesado haber confrontado a Doris, y las circunstancias de la muerte de la criada habían sido descritas con la precisión palpitante de una culpa finalmente liberada, algo seguía atormentándola. No era un defecto en la confesión en sí, sino más bien la ausencia de un motivo más profundo, uno que trascendiera viejos celos y afectos olvidados. Esa mañana no estaba sentada en el salón Langtry, sino en el solario, tranquila y sola, rodeada de orquídeas marchitas y persianas medio corridas. En la mesita que tenía delante, yacía su labor de punto, intacta. Su mente estaba en otra parte. No fue la forma en que murió Doris lo que la inquietó, ni siquiera el momento en que se abrió misteriosamente el cofre de té. No, fue la claridad con la que alguien había intentado redirigir la sospecha. Él abre cartas en el cofre.
el broche desaparecido que reapareció en el cuello de Frances justo en el momento oportuno, la carta medio quemada y esparcida por la casa como migas de pan. Alguien había estado orquestando algo más que un mero encubrimiento. Alguien había estado realizando una actuación, y la señorita Marple, que no era ajena a las teatralidades, ni siquiera las involuntarias, había empezado a sentir que la estaban llevando deliberadamente hacia una conclusión incompleta. Más tarde esa mañana, mientras los agentes preparaban sus libros de contabilidad y el inspector Redford se preparaba para una ronda final de entrevistas, la señorita Marple se dirigió al salón donde Frances Langtry estaba sentada frente a la chimenea, mirando fijamente la fría rejilla. «Supongo que te irás pronto», preguntó la señorita Marple con suavidad, sentándose en la silla frente a ella. Frances levantó la vista, con la mirada cansada. «Sí, ya no queda nada por lo que quedarse. La policía parece creer que todo ha terminado. ¿Y tú?» Frances dudó. «No parece que haya terminado. No del todo. No cuando el pasado sigue abriéndose paso entre las paredes». La señorita Marple asintió cruzando las manos sobre el regazo. «Tengo entendido que quería mucho a su madre». La voz de Frances se suavizó. «Ella lo era todo para mí. Me crió sola. Siempre hablaba con dignidad, con orgullo, pero nunca mencionó a Clara, ni una sola vez. Es como si su propia hermana hubiera desaparecido de la existencia. Quizás te estaba protegiendo», dijo la señorita Marple con dulzura, «o quizás intentaba protegerse a sí misma». Frances levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?» La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, se levantó, se acercó a la chimenea y metió la mano en la pequeña leñera que había en la base. De debajo de una capa de papeles doblados, sacó una carta. La última parte de la que se encontró con las cosas de Doris. «Me tomé la libertad de volver a armarlo», dijo, entregándoselo a Frances. «Fue la despedida de Clara. Nunca quiso que cayera en malas manos». Frances desdobló la página con dedos lentos y pausados. Sus labios se movían en silencio mientras leía. «No puedo vivir con la culpa de lo que hice. No le dije la verdad a Harold. Dejé que Letitia creyera que era el hijo de otro hombre, pero no lo era. Era suyo. Y ahora temo que destruya lo que queda de esta familia. Nunca quise mentir. Solo quería proteger al niño». El papel revoloteó en la mano de Frances. «Yo», empezó con voz temblorosa, «mi madre siempre me decía que mi padre había muerto antes de que yo naciera, que no nos había dejado nada. Pero si Clara era mi verdadera madre...» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Clara Fielding dio a luz a un niño en secreto tras ser expulsada de la finca Langtry. El niño fue acogido por una prima, tu madre, Marian Hartnell, quien te crió como si fueras su hija. Clara se mantuvo alejada, como acordamos, pero dejó recuerdos, el broche, la carta, una fotografía, cosas que algún día podrían volver. A ti, Frances, se recostó en la silla. Todo este tiempo, y alguien, continuó la señorita Marple, quería asegurarse de que nunca descubrí esa verdad». Los ojos de Frances se abrieron de par en par. «Pero, señora Gryce», confesó haber confrontado a Doris. «Puede que incluso la asustara lo suficiente como para provocar su caída. Pero no fue ella quien orquestó la distracción. El broche, el abrecartas, los fragmentos colocados tan convenientemente. Todo fue organizado por alguien que sabía cómo contar una historia. O mejor dicho, cómo enterrar una». Entonces se giró y Redford entró en la habitación. «Creo que debemos hablar nuevamente con la señorita Phyllis Hart». La bibliotecaria del pueblo llegó media hora después, llamada sin ceremonias. Parecía tranquila, incluso serena,
pero sus manos enguantadas temblaban levemente al cruzarlas ante ella. «Eras muy cercana a Clara», empezó la señorita Marple. «Más cercana de lo que admitiste». Phyllis no respondió. «Se alojó en la cabaña de tu madre. Hablabas de ella con admiración, pero me pregunto si era algo más que eso. Todavía, silencio. No intentabas proteger la memoria de Clara», continuó la señorita Marple. «Estabas protegiendo tu derecho a ella, porque cuando Clara se fue te confió más que cartas, ¿verdad? Te confió su secreto, su hijo». La voz de Phyllis cuando llegó era apenas audible. «Me escribió, una vez, años. Después, tras la muerte de tu madre, Frances, me preguntó si eras feliz. Dijo que nunca volvería, que no soportaba confundirte». Frances la miró fijamente con los labios entreabiertos. «Así que tú sabía». «Lo sabía», dijo Phyllis con amargura. «Y lo guardé, porque creía que eso era lo que Clara quería». La voz de la señorita Marple era amable, pero firme. «Hasta que la verdad empezó a salir a la luz, y temías que si Frances se enteraba de su ascendencia, lo destapara todo, incluido tu papel en ocultarlo». «No maté a Doris», dijo Phyllis con voz ronca. «Lo juro. Pero puede que...». Le sugerí que lo dejara en paz. Puede que haya cambiado de sitio las cosas. Dejé el broche fuera, puse el abrecartas. Solo quería confundir la pista, desviar las sospechas. «Y lo hiciste», dijo Redford con gravedad. «Engañaste la investigación. A propósito». «Era solo una niña», dijo Phyllis con desesperación. No entendía lo que había encontrado. Lo habría arruinado todo. Todo lo que Clara intentaba proteger. La señorita Marple se volvió hacia Frances. «La verdad», dijo con dulzura, «rara vez es conveniente, pero cuando finalmente emerge a la superficie, permite que los vivos respiren de nuevo». Frances permaneció en silencio, atónita. Su linaje, su pasado, su identidad, destrozados y reconfigurados en una sola tarde. Y aún así, ella no lloró. En lugar de eso, se acercó a la ventana y miró hacia el césped, donde las rosas, cargadas de la lluvia de la noche anterior, brillaban a la luz de la mañana. «Era mi madre», susurró. «Nunca la conocí, pero ahora siento como si la conociera». La señorita Marple sonrió. Entonces quizá una parte de ella haya regresado. Esa noche, al caer la noche sobre Little Wytham, la casa Langtry finalmente exhaló. El cofre del té se había vaciado, sus secretos se habían revelado. Las viejas heridas, enterradas bajo sábanas y silencio, por fin se habían expresado en voz alta. En la sala de estar, la señorita Marple reanudó su labor de tejer mientras Redford se despedía. «Tenías razón», dijo. «Como siempre». La señorita Marple levantó la vista con una sonrisa discreta. «Oh, solo presto atención. La gente habla de muchas maneras, inspector, por silencio, por omisión y a veces a través de los mismos objetos que intenta ocultar». Redford hizo una pausa. «¿Crees que Frances se quedará?» «Quizás», dijo la señorita Marple con el tintineo de sus agujas de nuevo. «Quizás no. Pero lo que ella elija lo hará con los ojos bien abiertos». Afuera las rosas se mecían suavemente con la brisa. El sol regresó al día siguiente, alto y dorado, sobre los tejados de paja de Little Wytham, proyectando una cálida luz sobre los parterres, las cortinas de encaje y los setos de boj podados. Pero el resplandor, aunque alegre, no logró disipar la persistente inquietud en la finca Langtry. Había habido arrestos, confesiones y revelaciones. Sin embargo, algo flotaba en el aire como una puerta entreabierta, como si todas las piezas no hubieran encajado del todo. Aunque el pueblo aceptaba que la muerte de Doris fue el trágico resultado de secretos que era mejor mantener ocultos,
La señorita Marple sabía que el rompecabezas aún no estaba completo. Una pieza crucial seguía siendo esquiva. La confesión de la señora Gryce parecía haber zanjado el caso. Sus celos, su forcejeo accidental con Doris, la distracción con el abrecartas, todo plausible, y sin embargo, la señorita Marple había visto demasiados casos de complejidad humana reducidos a simples motivos. Había aprendido hacía tiempo que la culpa no siempre se alinea con quien confiesa, y las confesiones mismas, sobre todo las que se basan en la lealtad, pueden ser verdades parciales, distorsionadas para ocultar otras más profundas. Esa mañana en particular, la señorita Marple estaba sentada sola en la terraza de Lantry, con una tetera de Darjeeling, una copia de Vida en el campo, un retal de lana en sus agujas. La casa estaba más silenciosa que en días. Frances Langtry se había retirado a su habitación. Letitia no había salido desde el desayuno. Phyllis Hart, bajo amable supervisión, permaneció confinada en su cabaña a la espera de nuevas indagaciones. El inspector jefe Redford regresó a media mañana con el aspecto de un hombre agobiado por decisiones que no dejaban a nadie del todo satisfecho. Encontró a la señorita Marple donde esperaba, sentada en un rincón soleado con su labor de punto extendida, como una maraña de pensamientos ante ella. «Todo está en trámites», dijo mientras se servía una taza de té. «La señora Gryce será trasladada a Ypsilanti esta tarde. La fiscalía está decidiendo de qué cargos acusarla. Homicidio involuntario, probablemente. Sin premeditación». La señorita Marple asintió lentamente. «Sí, supongo que eso es lo que decidirán», Redford dudó. «No pareces del todo convencido». «No», dijo con suavidad. «Porque hay algo que no me cuadra. Lo he pensado una y otra vez. Puede que la señora Gryce entrara en pánico, puede que incluso se enfrentara a Doris, pero no la mató». Redford frunció el ceño. «Confesó, señorita Marple». La señorita Marple dejó su taza de té. «Así lo hizo. Pero he conocido a muchas mujeres como la señora Gryce, leales hasta la médula, dispuestas a asumir la culpa si creen que eso salva a alguien más. Creo que sobresaltó a Doris. Quizás incluso forcejearon, pero también creo que había alguien más presente, alguien que aprovechó el caos de ese momento para hacer algo mucho más frío». Redford frunció el ceño. «Continúa». La señorita Marple se recostó. La posición del cuerpo de Doris, el ángulo de la lesión, fue clara, decisiva. No fue consecuencia de una caída ni un tropiezo. Volví a preguntarle al doctor Crowley sobre ello esta mañana. Admitió que le había molestado. Un golpe deliberado. Doris ya estaba en el suelo cuando se la dieron. Redford se quedó quieto. «Entonces, señora Gryce no estaba sola», terminó la señorita Marple. «No lo dijo como habrán notado. Dijo que Doris se resbaló, pero no describió el momento con detalle, porque no lo vio». Redford se levantó lentamente. «¿Y quién más estaba allí?» La señorita Marple miró hacia las puertas francesas, abiertas, a la brisa. Alguien que tenía mucho que perder si se descubría la verdad. Alguien que observaba cómo otros se acercaban a la verdad. Doris, luego Elsie, luego Phyllis. Y alguien que, sobre todo, tenía un don para observar, para saber qué decir para pasar desapercibida. En ese momento, Frances entró en la habitación. Se había puesto un abrigo de viaje y llevaba una pequeña maleta de cuero a su lado. Su postura era serena, con los ojos protegidos por unas pestañas oscuras. «Solo venía a despedirme», dijo con voz tranquila. «Pensé que sería mejor irme antes de que la prensa se enterara». Redford asintió. «Es comprensible. Gracias por su cooperación en todo momento». La señorita Marple se levantó. «Antes de que te vayas, querida,
Me pregunto si podrías ayudarnos con una última pieza del rompecabezas. La sonrisa de Frances fue débil. Por supuesto. La señorita Marple volvió a coger la fotografía, la de Clara y Harold, descolorida y arrugada. Reconociste este broche, ¿verdad? Lo usaste para tomar el té, sabiendo que había pertenecido a Clara. Frances ladeó la cabeza. Dije que lo tomé prestado de la tía Letitia. No supe de su procedencia hasta después. Pero verás, dijo la señorita Marple con suavidad, no estaba en el joyero de Leticia, estaba en el cajón de Doris. Lo metió allí, sí, pero lo encontró Elsie. Se lo quitaste de la mano. Le dijiste que se lo devolverías y luego te lo pusiste esa tarde. Frances se quedó quieta. La señorita Marple continuó con la voz ahora más suave, más compasiva. Sabías lo que era. Sabías lo que era. Quiso decir, debiste reconocer el broche por una fotografía que encontraste entre las cosas de tu madre. O quizás por una carta que Clara le escribió a Marian. Sea como sea, lo reconociste. Redford dio un paso adelante. ¿Es cierto, señorita Langtry? El silencio de Frances fue respuesta suficiente. La señorita Marple insistió. Dijiste que la verdad se abría paso entre las paredes, pero no solo la observabas, sino que también estabas forjando el camino, sembrando sugerencias, desviando la atención. Dejaste que Phyllis se sumiera en la culpa. Dejaste que la señora Gryce cargara con las consecuencias. Y mientras tanto, fuiste tú quien metió el último fragmento de la carta en el bolso de Doris. Los ojos de Frances brillaron. No la maté, dijo en voz baja, no a sangre fría. No, coincidió la señorita Marple, pero viste una oportunidad. Seguiste a Doris después de que la señora Gryce la dejara asustada y acorralada. La oíste llorar en las escaleras. Tenía la carta en la mano, la golpeaste. A Frances se le quebró la voz. Solo quería asustarla. No fue mi intención. Cayó más fuerte de lo que esperaba. Redford se movió lentamente, con las esposas ya, sacadas de su abrigo. Deberías haberte presentado. Pensé que podría con ello, susurró. Cubrirlo. Redirigirlo. No habría hecho ninguna diferencia. Clara ya se había ido. Toda mi vida había sido una mentira, y entonces encontré la verdad. Hecha pedazos, esparcida en un baúl como basura. Yo era el secreto. La señorita Marple se acercó. Frances, la verdad no es veneno. Es aire. Duele al principio, pero con el tiempo te salva. Frances la miró entonces, no con ira ni con arrogancia, sino con la silenciosa desesperación de alguien que había cargado con demasiadas identidades durante demasiado tiempo. Extendió sus muñecas hacia Redford sin decir palabra. Esa noche, la casa Langtry volvió a un silencio que no se había escuchado en días. Los guardias se marcharon. Los invitados se fueron a casa. El silencio por fin se apoderó de los salones. La señorita Marple dio una última vuelta por el jardín antes de retirarse. Las rosas, azotadas por la lluvia y el viento, habían comenzado a levantar la cabeza una vez más. Resistentes, como la verdad. Letitia Langtry se unió a ella brevemente. Se quedaron bajo el viejo tejo, observando la brisa mecerse entre los pétalos. Me equivoqué en tantas cosas, dijo Leticia. Todos lo somos, respondió la señorita Marple. Pero nunca es tarde para perdonar, ni para recordar con compasión. Leticia miró hacia la casa. ¿Crees que algún día encontrará la paz? La señorita Marple juntó las manos. Si aprende a dejar de huir de lo que es y en cambio lo acepta, sí. Y con eso, la última luz se desvaneció detrás de las colinas, y el misterio del cofre de té ya no era un rompecabezas, sino una historia completa. 2 días después de que Frances Langtry fuera detenida, el pueblo de Little Wytham volvió a una apariencia de normalidad, al menos en apariencia.
Pero la señorita Marple, que conocía los frágiles ritmos de la vida aldeana mejor que la mayoría, comprendió que un crimen no deja un lugar intacto. Como huellas en la hierba húmeda, su huella podía desvanecerse, pero nunca desaparecer. Y así, tras cada sonrisa cortés y cada murmullo de condolencia, algo persistía. El regusto de verdades enterradas, al fin expuestas. En la gallina plateada, la conversación volvió cautelosamente a lo cotidiano. La señora Emily preparó sus bizcochos con renovada atención mientras lanzaba miradas furtivas hacia la mesa del rincón donde la señorita Marple tomaba su té habitual. De vez en cuando, alguien susurraba: ¿escuchaste lo que descubrió? O fue ella, ya sabe, la señorita Marple quien lo descubrió. Pero la señorita Marple prestó poca atención. No le interesaba la admiración ni la atención. Sabía que la resolución de un caso no significaba que su historia hubiera terminado realmente. En realidad, los finales rara vez llegaban con la claridad satisfactoria de la ficción. La vida real, la gente real, era más compleja. Los acontecimientos de la semana pasada habían transformado no solo la finca Langtry, sino también la comprensión más amplia de la discreta historia del pueblo. Una joven criada había muerto, una mujer había sido desenmascarada, y un secreto, transmitido como un sobre sellado, finalmente había sido revelado. En la finca Langtry, el personal se movía con una nueva solemnidad. Leticia Langtry aún no había reabierto el salón del jardín. La suite de Frances había sido despojada de sus efectos personales. El propio baúl de té, antes tan central, ahora vacío y manchado por la revelación, había sido guardado bajo llave en un rincón del ático, como si la casa también necesitara tiempo para olvidar. La señorita Marple le hizo a Leticia una última visita antes de regresar a St. Mary Mead. Se sentaron juntos en la terraza, con la vista del jardín rodeado de glicinas nuevamente en calma. La brisa mecía las ramas con un suave susurro. «Era mía en todo lo que importaba», dijo Leticia de repente, con la voz más fina de lo que la señorita Marple la había oído jamás. «La hija de Clara sí, pero yo la habría criado, yo la he criado». «Tuvo una buena vida con Marian», respondió la señorita Marple, «y se convirtió en una mujer capaz e inteligente, pero cargaba con demasiadas preguntas, sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta, Leticia, tienen la capacidad de envenenar el pozo». Leticia asintió lentamente, apretando con fuerza su taza de té. No quería hacerle daño, solo quería preservar la poca dignidad que quedaba. «Sé de nuestro apellido. Harold, Clara se habían ido. Pensé que el silencio sería más amable». «¿Más amable con quién?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Leticia no respondió. En cambio, giró la cara hacia el jardín, donde las abejas zumbaban perezosamente sobre un campo de lavanda. La señorita Marple dejó que el silencio reposara entre ellos por un momento antes de continuar. «La gente suele creer que la verdad los destruirá», dijo. «Pero son las mentiras las que causan el verdadero daño. Cuanto más tiempo se guardan, más fuertemente atan, y cuando se rompen, lastiman más de lo que nadie esperaba». Leticia la miró. «¿Así es como vive, señorita Marple? ¿Sin secretos?» La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «No, querida, yo también, pero intento que sean suaves, verdades que he ocultado, no ocultado, y nunca he conocido un secreto que se beneficiara de estar enterrado en el miedo». Después tomaron el té tranquilamente, y cuando la señorita Marple finalmente se levantó para irse, Leticia Langtry la sorprendió estrechándole la mano. «Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias», dijo. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Y sin embargo, es precisamente en estas circunstancias cuando más nos necesitamos».
El tren a St. Mary Mead transcurría sin prisas, con su silbato como un suspiro sobre los ondulantes campos de Somerset. La señorita Marple, sentada junto a la ventana, contemplaba el paisaje, setos, muros de piedra desmoronados y alguna que otra pareja de ovejas pastando. Su labor de punto reposaba intacta sobre su regazo, con las agujas envueltas en hilo azul, como soldados dormidos. Mientras las ruedas hacían ruido bajo ella, dejó que sus pensamientos vagaran, no hacia el asesinato, ni siquiera hacia la confesión, sino hacia Frances. ¿Qué sería de ella? Eso aún estaba por verse. Redford había insinuado que la Fiscalía de la Corona podría presentar un cargo menor, influenciada por el trauma emocional, las circunstancias familiares y su falta de antecedentes penales. La señorita Marple había visto casos similares antes, mujeres jóvenes llevadas a la desesperación por una revelación y el derrumbe de todo lo que creían saber. Ella no excusó el acto, pero comprendió su forma. Frances había vivido en un mundo construido sobre omisiones, nacida en el secretismo, criada sin contexto y confrontada con una verdad demasiado grande para que alguien la cargara sola. Cuando Doris entró en ese castillo de naipes y tocó el primer borde tembloroso, todo se derrumbó. En otro tiempo, en otro lugar, quizá Frances habría encontrado su camino sin recurrir a la violencia. Pero el destino no siempre es benévolo con quienes se encuentran atrapados entre el pasado y el presente. De regreso en St. Mary Mead, las calles estaban tranquilas, las rosas estaban en flor, y la directora de correos saludó a la señorita Marple como si nunca se hubiera ido. «He guardado tu paquete», dijo con una sonrisa cómplice, «y el tendero me pidió que te avisara que por fin llegaron las grosellas». «Qué amable», respondió la señorita Marple tomando el paquete. Caminó hacia su casa atravesando el pueblo, saludando con la cabeza al señor Rogers, que estaba recortando su seto con su habitual insatisfacción, y a la joven Lucy Henderson, que arrastraba un terrier embarrado por el camino. En su sala de estar, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. El aire olía ligeramente a lavanda y jabón de rosas. Desempacó el paquete, puso la tetera y finalmente volvió a tejer. Al fin y al cabo, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien llamara a su timbre con otro enigma, otro secreto, otra pregunta enredada entre lo cotidiano, porque el mal no siempre lleva cara de villano. A menudo se esconde tras las buenas maneras, tras cortinas o incrustado en el dobladillo de una historia trivial. Y a veces, la mayoría, sabe las veces, se necesita una mujer tranquila y observadora con un cardigan descolorido para desentrañarlo. Más tarde esa semana llegó una carta. El sobre era de color crema, con una caligrafía cuidada pero desconocida. Estimada señorita Marple, quería agradecerte, no por resolver un asesinato, aunque lo hiciste, sino por devolverme algo que no sabía que había perdido. Un sentido de origen, una verdad por muy dolorosa que sea. Todavía estoy reconstruyendo las cosas. Imagino que lo haré durante mucho tiempo. Pero he decidido no huir más. Alquilé una casita en Devon. Incluso me apunté a un curso por correspondencia. Literatura, aunque no lo creas. A Clara le encantaban los libros, ¿verdad? Con gratitud, Frances, la señorita Marple, lo leyó 2 veces. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su caja de recuerdos, debajo de un carrete de hilo de lino. Se reclinó en su silla, tomó su té y reanudó su tejido, contenta, por ahora, de esperar el próximo misterio que el mundo pudiera traer.